Bien, vamos a hacer confluir varias cosas. Arte, artes visuales, artes plásticas, música, lógicamente, y lo que hemos hablado en otras ocasiones con respecto a el arte pop. Tenemos en cuenta que el arte pop es un movimiento, es una tendencia que sobre todo rige entre los años 50 y 70 y que influye tremendamente en todo el campo musical, plástico, visual y demás. Estamos hablando del arte pop, sobre todo en términos visuales, pero parte del arte pop, dado que era justamente un arte que promovía la relación con lo que es cultura de consumo de masas y lo que es todo el tejido que implicaba las manifestaciones artísticas y culturales, músicos, modelos, productos y todo lo que implicaría una especie de consumo, incluso de lo comercial. Entonces en este caso todo entra en relación y de hecho influyó a muchos artistas y puso en diálogo a muchos artistas. Era propio de esta época que por ejemplo Andy Warhol tuviera diálogo y se conociera y tuviera relaciones creativas, personales y demás con Mick Jagger, con David Bowie, con Jim Morrison, en fin. Y pues fue una influencia que llega mucho más adelante. En este caso entonces vamos a hablar puntualmente a partir de este material que está acá. Este es Aladdin Sane de David Bowie. Disco lanzado en el 73, una época bastante fuerte, año 73. Entonces tenemos el año del Dark Side of the Moon, Selling England by the Pound de Genesis. Tenemos el año del Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer, en fin, un año donde salieron grandes producciones, salieron grandes materiales y en este año pues justamente aparece este material, esta pieza, Aladdin Sane. ¿Qué tiene que ver esta pieza con todo lo demás que hablamos de arte? ¿Qué tiene que ver esta pieza con algo que va más allá del arte y la cultura y que es, curiosamente, la esquizofrenia? ¿Cómo entra esta idea de la esquizofrenia con esta imagen tan importante, tan icónica, ¿no? En el rostro de Bowie, este rayo en el rostro de Bowie? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con la esquizofrenia? Varios puntos interesantes que vamos a complementar acá en este momento. Es inevitable con este ejemplo y hablando de la relación entre múltiples formas de arte, hablar, lógicamente, de lo que tiene que ver con lo que incluso sería lo performático. ¿Cómo se concibe aquí la idea de personaje en el caso de David Bowie? Y cómo el personaje es un devenir de la persona misma. El concepto de devenir en relación a estos personajes, a estos desdoblamientos de identidad, lo puedo compartir acá para que lo revisemos nuevamente. Entonces tenemos una relación acá importante, insisto, con el arte pop y con la imagen visual y sobre todo una época en la que, vuelvo y digo, se relacionaban mucho todos estos campos. Tenemos que, hablamos de un artista que, además de la cuestión musical, en la parte visual, en la parte que llamaríamos performática, inspiró a muchos otros artistas, como es el caso, por ejemplo, de Peter Gabriel, que se reconoce él mismo como seguidor de David Bowie, reconoce que David Bowie fue muy importante influencia para él, en tanto también esta cuestión de los desdoblamientos de los personajes y la concepción de devenir, que en esencia vamos a sintetizar en la concepción de devenir. Tiene que ver con no una representación, no es que actúe un personaje o se imite un personaje, sino que de alguna forma ese tal personaje existe interiormente en la persona, en este caso es un desdoblamiento. Entonces podemos devenir femenino, devenir masculino, devenir hombre, devenir animal o devenir otra supuesta identidad que realmente no existe por fuera de nosotros, sino que deviene en tanto que se canaliza a través de nosotros mismos. Vamos a algunos datos fundamentales entonces. Este es el sexto álbum publicado por la discográfica RCA Records en el 73 y tenemos algo muy importante y es que este término, vamos a correr acá un poco la imagen, de Aladdin Sane tiene que ver también con un juego de palabras, a lad insane, o sea que traduce algo así como un muchacho loco. Y que en algún momento el título, incluso David Bowie lo pensó como Love Aladdin Vain, pero tiene una posible relación con un tema de consumo de drogas y por eso no lo decidió, no lo mantuvo así. Se pregunta y está la posibilidad de que este Aladdin Sane
sea un desarrollo de Ziggy Stardust, o sea, que tenga que ver con este devenir, este personaje devenir. Insisto, yo no hablo de personajes en términos escénicos porque no es una construcción de personaje como se maneja en las artes escénicas, sino es un devenir, en tanto que hay una identidad que deviene a través de la persona y que es como si fuera una dimensión de la misma persona, así sea una dimensión distinta. Y en este caso se piensa que puede ser un desarrollo de Ziggy Stardust, porque después que lanza Ziggy Stardust, que este es el álbum que sigue, hay una gira por América. Y de hecho, en esta gira, en este tour, es donde se despiertan muchas de las ideas que se reflejan en este álbum Aladdin Sane, como una mirada, digamos, sorpresiva, sorprendente, pero también crítica hacia lo que es el contexto puntualmente de América, Norteamérica, Estados Unidos. Y de hecho, se pensó en el título Ziggy va a América. Entonces sí, fue justamente en estas giras de Ziggy Stardust donde hay una especie de quiebre en la sensación, en la emocionalidad, en la mente de David Bowie. Esto, insisto, tiene mucho que ver y atraviesa y unifica muchísimos campos de la creación y también en este caso pues de la psicología. Esto es una cita donde él dice que querer estar en el escenario interpretando sus canciones era un deseo que él tenía, pero por otro lado quería estar en ese escenario, pero por otro lado no quería estar en esos autobuses, en esos sistemas de transporte y en todo lo que implicaba la producción, la coordinación y demás, rodeado de personas que para él eran personas extrañas. Así que de cierta forma este personaje se convirtió en un personaje partido al medio. Aladdin Sane entonces era un personaje que se debatía entre una dualidad, en una especie de dicotomía, digámoslo así, entre un personaje que quería el proyecto, quería estar en el escenario, pero al mismo tiempo no quería ser parte de toda la, digamos, parafernalia que rodeaba esta propuesta y que rodeaba todo el tema que tenía que ver con la misma expresión artística. O sea, evidentemente a David Bowie lo que le interesaba era la expresión artística en sí y no todo lo que rodeaba esa expresión artística. Le interesaba aquello en lo que se convertía en el escenario y no todo lo que implicaba incluso la red social o de relaciones que rodeaba su propuesta artística como tal. Y es justamente por esto que él mismo habla de esquizofrenia, en esta sensación de dicotomía de la personalidad o de estar partido en dos sensaciones, y también esta cuestión de lo que sería una especie de enajenación de aquellas relaciones sociales que para él eran ajenas o extrañas, donde ese acto casi que al tiempo que público, solitario en el escenario, era para él mucho más cómodo y mucho más coherente que esa relación un poco social. Esquizofrenia en este caso pues parece que tiene que ver justamente con ese distanciamiento que se toma, esa enajenación, ese alejamiento, ese encierro un poco que se tiene, y vamos a ver ahorita cómo lo entendemos desde la filosofía a través de Deleuze y Guattari, que hablan de la esquizofrenia como aquello molecular, o sea, como aquello que va a lo particular o a lo micro y que escapa de esos sistemas molares y grandes de relación. Eran los sistemas precisamente que angustiaban a David Bowie. Entonces, muy coherente esta concepción esquizofrénica con la concepción que es clínica, porque sabemos que Félix Guattari viene de la clínica, pero también filosófica, porque cuando se une con Deleuze plantean y relacionan la esquizofrenia entre lo clínico y también lo social, lo filosófico, en otra concepción desde la misma noción de esquizofrenia. Y aquí es donde viene precisamente la relación con el rayo en el rostro de David Bowie, porque él comenta que este rayo es justamente un símbolo de esa división, de esa dualidad, de esa dicotomía, de estar partido en dos, digamos, suertes de personalidad, y en esa división también esquizofrénica entre lo que es el cuerpo o el personaje o la persona que quiere estar en el escenario, que quiere estar en ese espacio público y privado al mismo tiempo, solitario y acompañado al mismo tiempo, pero que no soporta estar rodeado de esas relaciones sociales que para él son externas y absurdas, que son todo lo que rodean en términos quizás de farándula, en términos de la misma producción de todo el proceso artístico. Y este rayo es justamente ese quiebre en el rostro de él. No obstante, hay otra referencia, es que David Bowie plantea que realmente quien inspira el tema de este muchacho loco que prácticamente da título al álbum y que es la canción principal, quien lo inspira es su hermano Terry, que sí estaba diagnosticado médicamente como esquizofrénico. Y así este rayo, como símbolo de esquizofrenia, como símbolo de dualidad y de dicotomía, quedó grabado en esta foto icónica
para la historia visual de nuestra cultura, y es una foto tomada por Brian Duffy. El rayo era idea de Bowie, como digo, por la misma idea de la esquizofrenia, pero la lágrima, que es una gota que aparece por acá en la foto completa, sí fue idea de Brian Duffy, justamente para plantear un poco ese punto de equilibrio con la fragilidad, con la sensibilidad, con el dolor y con todo lo que tiene que ver la parte sensible de David Bowie y del mismo álbum. Y David Bowie estuvo totalmente de acuerdo, es una imagen que simbólicamente compensa mucho, incluso en la parte visual, entre la fuerza de la parte de encima del rayo y el punto enfático de esa gota que parece una lágrima que emana del mismo cuerpo. Tan fuerte es la relación con respecto a Estados Unidos que el mismo biógrafo Christopher Sandoff creía que el álbum mostraba que Bowie estaba consternado y obsesionado simultáneamente por la cultura estadounidense. Y esto nos lleva nuevamente a toda la cultura pop que tiene como asiento fundamental los Estados Unidos y que implica artistas plásticos, visuales y toda una situación que ocurre en esta época cultural y artística, también de farándula, digamos, en este contexto. Tenemos entonces esta portada, que una fotografía que me parece visualmente muy impactante, muy icónica, y que incluso para algunos críticos está señalada como lo que sería la Mona Lisa de las carátulas de álbum, y que unifica, insisto, psicología, filosofía, incluso artes visuales, arte pop, fotografía, música y, muy importante, la cuestión de esta concepción de un personaje que deviene, del devenir de un personaje, aunque ya sabemos que, a diferencia de Ziggy Stardust, Aladdin Sane es un personaje al tiempo que es un juego lingüístico para decir una cosa a través de otra. Vamos a mirar entonces cómo se entiende filosóficamente a través de Deleuze y Guattari esta concepción de la esquizofrenia. Bueno, según Deleuze y Guattari, Gilles Deleuze, Félix Guattari, filósofos franceses, hay dos extremos del espectro. Por un lado está lo que llamaríamos entonces lo molar. Lo molar es lo que se refiere a todos aquellos grandes sistemas de organización, muy masivos, muy generalizados, muy homogéneos. Es el conjunto que es la cantidad inmensa de moléculas, es un conjunto de moléculas integrado, digamos. Es el sistema de relaciones de significado, el sistema de conocimiento, es la gran cultura, es el paradigma, por ejemplo, de los discursos, es la institución grande, ya institución iglesia, es el Estado como nación, es aquello que de alguna forma intenta absorber las particularidades, que intenta absorber las molecularidades, que intenta absorber lo que son las características propias y fundirlas en un sistema que podría convertirse incluso homogéneo. Y entonces implica relaciones de significado, o sea, quiere decir que lo particular ya no significa por sí solo, sino que entra a un sistema de significados. Entonces la mujer no es esta mujer en específico, o este hombre no es este hombre en específico, o esta persona no es esta persona en específico, sino que entra a un sistema general de significaciones donde esa particularidad va a unirse, a enlazarse, incluso a adaptarse a algo que ya está predefinido. Entonces, como persona puedo ser una cosa, pero se me entra en lo molar a una categoría como sistema grande de significaciones de lo que es, por ejemplo, ser un hombre, en términos de paradigma, por ejemplo. Y aquí tenemos entonces que lo molar son planes de organización que siempre tienen que ver con el orden, los órdenes grandes, ya sean culturales, políticos, institucionales o religiosos, los esquemas ya preestablecidos. El cuerpo codificado, esto es muy importante, sobre todo en relación a artistas como David Bowie y otros artistas músicos, performáticos, plásticos y demás. Y es la cuestión de que lo molar, lo grande, es un cuerpo que se codifica, quiere decir es un cuerpo que ya está definido de antemano como un código general, digamos homogéneo, colectivo, donde se inscribe en la particularidad ese código general. Ya está codificado casi como una marca, ¿no? Y que define claramente, por ejemplo, los géneros, los roles, las categorías, las identidades, ¿no? O la identidad como algo único. Y esto implica también que lo molar tiene que ver con el Estado como máquina que ejerce poder, ejerce fuerza y modifica todo. Aquí están entonces las macropolíticas, o sea, las políticas de lo macro, las grandes reglas y leyes políticas que van a regir sobre toda una comunidad, obviando, dejando por fuera las particularidades. Y en este caso entonces, en términos de lo psíquico, lo molar
corresponde en este campo del espectro, en este extremo del espectro, a la paranoia. ¿Por qué? Pues porque justamente la paranoia es una tendencia que siempre busca relaciones a gran escala. Estadios de complot, siempre es la conspiración, y cualquier cosa que ocurra que puede existir por sí sola o podría darse por algo propio, algo pequeño, yo como paranoico la tengo que ver dentro de un gran tejido. Siempre son grandes conspiraciones, siempre son conspiraciones que tienen que ver con el Estado, con la política, con grandes formaciones, etcétera, con grandes agrupaciones. Siempre son muy grandilocuentes las paranoias en términos de la relación, por eso pertenecen a lo molar, digamos. Y la expresión máxima para Deleuze y Guattari de esto molar, de la paranoia, es el fascismo, que implica todo un plan supuesto de razas, todo es muy grandilocuente en términos de Estado, todo es muy inmenso. En cambio, por el otro lado, en el otro extremo del espectro, tenemos lo molecular. Aquí vamos a la partícula, por decirlo así, a la identidad propia, a la identidad específica, a la micropolítica, a la política que ya se establece en la parte específica, por ejemplo, de los cuerpos, al órgano, ¿no? A lo micro, a la parte, a la molécula, a la unidad mínima, aunque nunca es la última, pero es esa materia prima de la que partimos como si fuera un punto, ser un punto inicial. ¿Por qué? Porque no tiene significaciones codificadas a manera general o de manera homogénea, sino que de ahí se parte para sugerir muchas posibles significaciones, porque es más particular, es más propio, es más pequeño, digámoslo así, y que tiene que ver con lo que concebimos y filosóficamente hablan del Guattari como el cuerpo sin órganos, o sea que el cuerpo que no está en un sistema ya de significación determinado. El cuerpo sin órganos no es un cuerpo destripado, no es un asunto literal, sino que es un cuerpo que rompe las codificaciones y que rompe el órgano en tanto organización o el sistema de órganos. O sea, quiere decir que es un cuerpo que se separa, se sale del sistema de organización ya preestablecido socialmente y rompe ese sistema de codificación que ya podemos entender como lógico, por decirlo así. Por tanto, cuando uno mira estas imágenes y uno no logra definir género o sexualidad, en el caso ya sea de Bowie o de Ziggy Stardust, en fin, uno lo que está viendo es un cuerpo sin órganos porque un cuerpo que se escapa de ese sistema de relaciones. Y por otro lado, entonces se despierta una máquina deseante, que es un deseo pulsionante que no tiene que ser sobrecodificado ni sobresignificado. Y por tanto, ese lado pertenece a la esquizofrenia. Entonces, el lado de lo molecular, a diferencia de lo molar, responde a la esquizofrenia. El esquizofrénico entonces huye de los grandes sistemas de significación y digamos que establece codificaciones propias o establece o irrumpe en los marcos grandes para proponer rompimientos de codificaciones de lo que debería ser o no un cuerpo. Por eso es muy interesante que en este caso David Bowie hable de la esquizofrenia y busque esta imagen para la esquizofrenia, porque realmente el rayo es un rompimiento, es un quiebre a el cuerpo como algo de manera homogénea, generalizante, codificado y preestablecido. Y llega a un cuerpo entonces, que es lo que hace David Bowie con sus desdoblamientos, que es un cuerpo que no logramos determinar en un sistema específico de relaciones, no sabemos si es masculino o femenino, sino que irrumpe y es propio, particular, molecular, al tiempo que puede ser incluso simbólico, una cosa no tiene que quitar la otra. Entonces, bueno, esa es la concepción esquizofrénica de El rayo en el rostro de Bowie y, por supuesto, un álbum muy recomendado. Entonces, gracias y ahí quedan los datos. Nos vemos en la próxima.